Ustedes escucharon la expresión a viva voz del presidente Luis Abinader cuando se refería al problema de la salud mental. La colaboración es importante, pero el problema está reconocido por la máxima autoridad del Estado, que hay insuficiencia de política pública y que este problema nos está ocasionando horrores en el devenir de los tiempos. Él hace una estadística de 40 o 50 años y de que la gente que tiene una condición no colabora, en fin, una serie de elementos que no justifican la esencia del problema desde la perspectiva de la poca posibilidad pública que el Estado ofrece para darle una solución a este tipo de personas o a las personas que tienen un determinado tipo de situación, de trastorno en cuanto a salud mental se refiere. ¿Cuál es la situación? Y yo voy a hablar por lo que ha dicho expresamente el Tribunal Constitucional para referirme a este caso, porque lo voy a ver desde el marco de la ley, no así desde el marco de la perspectiva psicológica. El Tribunal Constitucional, a partir del principio de igualdad, ha establecido que un caso igual debe ser tratado con igualdad de condiciones en relación con otro. El caso de la doctora y militar Ana Josefa García, que ocurrió en agosto del año pasado, ustedes recordarán, y nosotros hicimos un programa en la ocasión, se señalaban eso y nosotros hablábamos de esas puntualizaciones, que esa señora debía de hacérsele una intervención previamente a tomar las medidas del lugar en términos de la medida de coerción a los fines de que se determinara su estado de salud, porque según ella misma declaró, ella estaba escuchando voces y estaba perfilando cosas que le decían y a raíz de eso ella atentó contra la vida de su hija. Eso refleja directamente, y así lo establecíamos, un estado de esquizofrenia. Los abogados de la defensa, los abogados de ella, aducen que es esquizofrenia paranoide. Entonces, esa señora con ese tipo de alucinaciones se le llevó a la cárcel Najayo Mujeres, se le puso un año de medida, como medida de coerción, entendiendo que el caso se declaró complejo porque a partir de ese lazo de tiempo necesariamente el caso tiene que ser declarado complejo. Ahora bien, recientemente ha ocurrido el mismo episodio, aunque quizá con alguna variable, en este caso menos vinculante en términos de familia, porque Ana Josefa García lo hizo con una hija de 6 años y en este caso no hubo una hija, hubieron familiares, hubo un muerto y hay varios heridos. Ahora, ¿cuál fue la condición que las autoridades dieron? Inmediatamente, en la condición que se dijo y que se estableció, porque hay un estado de esquizofrenia, y según se ha hablado, no tengo la confirmación, él estaba medicado bajo esa condición. ¿Qué sucedió? Le dieron un internamiento. No, ese no fue el caso de la doctora Ana Josefa. Para tratar de igual a igual, bajo las mismas condiciones, cuando las cosas tienen igual similitud. Pero hay una cosa que no ha llamado a nosotros a la atención. No se habla de Willy Pumarol. No, se habla del caso de El Naco. Una situación discriminatoria desde un punto de vista de salvaguardar el nombre de la persona que hace los hechos, que impulsa los hechos, incluso el homicidio, que es Willy Pumarol. Esa situación, ustedes ven, a diferencia de la doctora Ana Josefa García,
a ella se le impuso todo el peso de la ley, pero lo más elemental y lo que más llama la atención, después de darle atención médica, no llevarlo a la cárcel, yo no sabía y gran parte de la población no sabía ni tenía conocimiento que en Higüey había un centro para ese tipo de tratamiento de personas que tienen ese tipo de situaciones psicológicas, traumáticas. Y de buenas a primeras, las medidas se la van a tomar y él irá a un lugar para ese tipo de personas. Pero de por Dios. Y esa no era la situación de Ana Josefa García. Entonces, en este momento, la situación cambia dramáticamente y Willy Pumarol, el caso Naco y el de la doctora Ana Josefa no tienen similitud, porque el tratamiento, y así lo han establecido los abogados de la defensa, que hablaron de esquizofrenia paranoide, y que a ella no se le dio ese mismo tratamiento. A partir de esos hechos y a partir de que ya se conoce que en Higüey hay un lugar para ese tipo de que tienen las personas con tratamiento esquizofrénico o de otra índole psicológica, determinado trastorno, me imagino que tiene cierta apertura para las diferentes modalidades de las enfermedades que padece la gente en términos psicológicos. Entonces, frente a esa situación, nosotros preguntamos, ¿cómo las autoridades, en casos como el del Naco, como se ha llamado, y el de la señora Ana Josefa, no tuvo un tratamiento de similar actuación de la autoridad? Incluso las medidas de coerción, todo indica que tendrán un carácter distinto. A Ana Josefa le pusieron una medida de 1 año. Nosotros no tenemos conocimiento de la medida que se le puso a Willy, pero dado el hecho de que su caso va a estar en un lugar específicamente tratado que tiene el sistema penitenciario para llevar a cabo el cumplimiento de la medida, pues desde luego que involucra una gran discriminación en términos de igualdades y que nuestra Constitución lo prohíbe. De manera que en estos tratamientos nosotros encontramos, en estos casos nosotros encontramos cómo se transgrede la ley, cómo se impulsa una renovación en función del interés económico y de las posibilidades económicas que tienen las personas. Para nosotros llama a la atención una situación como esta, porque las autoridades deberían o deben de asumir un papel de igualdad tal y como lo establece nuestra Carta Sustantiva, la Constitución de la República, y no crear un esquema que llama tanto a desconfiar cada día en el papel que tiene la justicia, papel que debe ser consagrado con grandes rasgos de confianza para que mañana o en cualquier circunstancia, cuando la autoridad, y en este caso los jueces, actúen, no se vean plegados por condiciones que afectan a uno y favorecen a otro. Y eso es un punto donde nosotros llamamos discriminación. Esa discriminación es un trato desigual frente a hechos similares, lo cual, reitero, el Tribunal Constitucional ha dicho que un caso
frente a otros, cuando tengan igual similitud, tienen que tener el mismo tratamiento. No sé lo que vayan a hacer los abogados de la defensa de Ana Josefa García Cuello, en este caso, frente al escenario que le presenta ahora, casi un año después, 11 meses después, el caso de Willy Pumarol, conocido como el caso del Naco. De verdad que tenemos que hablar y tenemos que ver, pero hay que ver una situación que lo reconoce el propio gobierno, como ustedes vieron en la introducción del programa. El propio gobierno reconoce las debilidades. Yo no conozco cosas significativas en términos de política pública a favor de la salud mental, cuando aquí tenemos un 20% antes de la pandemia. Eso entiéndase que después de la pandemia ese porcentaje tuvo un impacto en el umbral de incrementar el número. Entonces, si es así, todas esas situaciones que nosotros vemos a diario y cotidianamente, que no es el caso de Willy Pumarol, el del Naco, ni de Ana Josefa, son un conjunto de casos que uno trae aquí y las estadísticas incrementando los números, eso da como resultado de que ese porcentaje ha aumentado, pero como tal lo reconoce el propio presidente de la República, no se ha hecho un esfuerzo encaminado a aperturar políticas públicas que puedan responder ante esos hechos tan calamitosos para la sociedad dominicana. No sabemos, y eso quisiéramos saber, y ojalá lo pudiéramos saber, si el centro habilitado para tales fines en Higüey ha sido estructurado en los últimos años o cuál es el tiempo que tiene, porque nosotros y la población no tenía conocimiento hasta este momento del caso del Naco de que ese centro existía como mecanismo alterno para que la persona con una determinada conducta psicológica, un determinado trastorno, pues puedan llevar a cabo el cumplimiento de esa medida. Lo conocemos a partir de la situación de Willy Pumarol, conocido como el caso El Naco. Pero así son las cosas en República Dominicana. Señores, Paradigma Legal llega a su parte final. Como siempre, recordándole que se suscriban. Si ya se suscribió, comparta esta información para que sigamos dándole una cobertura con la verdad a los hechos. Probablemente no estemos en algún momento en un tribunal que nos acusen de difamadores, porque no es nuestra costumbre y nuestra norma. Buscamos la verdad, pero sobre todo buscamos cosas que impacten la vida suya y que a partir de esta información usted pueda ayudar a usted y a otros. Y ese es el objetivo de esta comunidad de Paradigma Legal. Recordarle que esto es Paradigma Legal. Gracias.